Ok, bueno, Dios los bendiga. Vamos a, vamos a tocar un tema hoy interesante. Bueno, todos los temas de Dios son interesantes e importantes. Yo quería comenzar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Muchos de nosotros no lo conocemos de memoria, pues este capítulo 10 de Juan, y el versículo 10 sobre todo, ¿no? El capítulo 10 habla acerca de las parábolas del redil, las parábolas del buen pastor, y fíjense una cosa, aquí en el capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahí hay una figura literaria, esa repetición de las y, ¿verdad? Esa es una figura que se llama polisíndeto. Y esa significa que está resaltando algo. La palabra de Dios, sabemos que Dios utiliza las figuras literarias para resaltar cosas importantes. Entonces, este ladrón, no dice quién es, pero él dice que viene para algo, ¿no? Viene con un propósito. Él viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Él no viene con otro objetivo. O sea, él no viene a bendecir a nadie. Su objetivo real final es ese: hurtar y matar y destruir. Y luego dice, en contraste con lo que ese ladrón hace, dice: yo he venido, o sea, Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros recibimos un curso bíblico donde se nos hizo mucho énfasis en la parte B. O sea, se nos hizo énfasis en que Él había venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. O sea, o más que abundante. Esa es otra traducción también correcta. Mucho más abundante. Y no nos damos cuenta que nosotros no podemos vivir la vida en abundancia sin entender lo que el ladrón viene a hacer. Este ladrón es el archienemigo de Dios, es el que se encarga de hurtar y matar y destruir. Yo no puedo tener una vida en abundancia sin estar consciente de que yo tengo a alguien o un ser que va a tratar por todos los medios de quitarme esa vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Que yo no sea matado, que yo no sea hurtado y que yo no sea destruido. Eso es vida en abundancia, en contraste con lo que estamos leyendo, ¿correcto? O sea, ¿en qué consiste la vida en abundancia? Bueno, evitar precisamente ser hurtado, ser matado y ser destruido, ¿correcto? Y Jesucristo vino precisamente, como dice el libro de Hebreos, a deshacer las obras del maligno. Ese ladrón es el diablo, el maligno, Lucifer, Satanás, el diablo, como usted le quiera poner, el adversario de Dios. Él es el que hace ese trabajo, ¿ves? De hurtar, de matar y de destruir. En el Antiguo Testamento nosotros leíamos que, por ejemplo, Dios se atribuía todas las cosas, las cosas malas que ocurrían. Yo mato, yo doy la vida, yo la quito. Porque estaba prohibido mencionar el nombre de dioses ajenos. ¿Ves? Y Dios, en su forma de Jehová, se atribuía todas esas situaciones negativas o caóticas, ¿no? Y aparte de eso, pues, por la inclinación del pueblo siempre a adorar a lo que ellos le tenían miedo. Entonces, si ellos veían, por ejemplo, que si había un dios fulanito que era que mandaba los rayos y destruía la cosecha, entonces ellos habría que hacerle ofrendas a ese dios para que no pasara eso. Ellos venían con esa cultura. Acuérdense que nosotros tenemos que entender por qué el pueblo de Israel era tan idólatra. Bueno, porque ellos aprendieron la idolatría en Egipto.
en Egipto, porque Egipto era un país netamente idólatra, una cultura idolátrica muy profunda, tenían dioses de todo tipo y para cualquier cantidad de cosas. Por eso es que cuando Dios, Jehová, en su forma de Jehová, se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Que no se quemaba. ¿Qué dice Dios a Moisés? Porque Moisés hizo preguntas lógicas. ¿Quién eres tú y cómo es tu nombre? Le preguntó a Dios, a Jehová. Y entonces él dijo, yo soy Jehová. Entonces, ese es el famoso tetragramatón, que son 4 letras que no se pueden pronunciar y que la gente dice Yahvé, Jehová, no saben cómo pronunciarlo, porque inclusive a los judíos se les tenía prohibido mencionar el nombre de Dios, porque era demasiado sagrado, ¿no? Entonces, esas 4 letras son como no son 4 consonantes, que tú no sabes cómo decirlas, ¿ves? Entonces, el nombre de Dios significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, yo soy el Dios que tú necesitas que yo sea, para lo que tú requieras. No es que el Dios para las cosechas es uno, el Dios para el amor es otro, el Dios para los problemas, para los trabajos, por ejemplo, es otro. Y hasta hoy en día nosotros subsiste esa cultura. Si tú, por ejemplo, tienes problemas con el trabajo, ¿qué dicen? Ay, rézale a San Onofre, porque San Onofre es el santo del trabajo. Si tienes problemas con el amor, no tienes pareja, no sé qué, rézale a San Antonio y ponlo de cabeza, ¿verdad? Y préndele vela. Y si tienes problemas, qué sé yo, San Alejo. con problemas, aléjalo, ¿verdad? Para que se vaya. Si hay problemas. Entonces, y así infinidad de cosas, ¿no? Esa cultura todavía permanece, o sea, de alguna manera persiste, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos cuál es el propósito con el cual Jesucristo vino. Él vino a deshacer las obras del maligno. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Ve? Dice la palabra en Colosenses que Él, despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente. Dice, ustedes no sabían quién era que les hacía las cosas malas antes, porque Él estaba como cubierto con un velo. ¿Y qué pasa? Y se escondía. El adversario se escondía, entonces la gente se le atribuía las culpas a Dios. Y resulta que Jesucristo vino y descubrió al adversario, le quitó la careta. Dijo, quien hace la maldad es Él, quien hace daño es Él, quien hurta, quien mata y quien destruye es ese ladrón. ¿Ven? Si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a estar dando golpes con la Biblia siempre, porque no vamos a entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no va a haber conciliación. Y siempre le vamos a tratar de estar atribuyendo a Dios cosas que Él no hizo. ¿Ven? Acuérdense que Jesucristo viene en un proceso posterior a Moisés para cumplir la ley y cerrar ese ciclo de la ley, esa administración de la ley, pues. Y Él empieza con la administración del rey sobre la tierra, o sea, la 4ª administración, que es la de Jesucristo. Entonces, cesa esa administración y vuelve Jesucristo al seno del Padre, y nosotros quedamos como iglesia ahora, porque hoy es la administración del cuerpo de Cristo, la administración de la gracia, o la administración del misterio, también se le dice en el Nuevo Testamento. El misterio revelado, que había estado oculto por siglos, ¿verdad? Y edades, dice la Biblia en Romanos, fue manifestado. Por eso es que muchas cosas no se entienden del Antiguo Testamento, porque esas cosas en ese tiempo estaban ocultas. Ahora, yo le estaba diciendo que en la primera parte del versículo 10 del Evangelio de Juan dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En el libro de Oseas, vamos acá a Oseas, vamos a leer un tema que es un tema fuerte. Es un tema que de por sí el libro de Oseas, el libro de Oseas es un profeta que sufrió mucho. Y él sufrió porque él
tuvo que hacer cosas que eran desagradables, ¿no? Dice aquí en el capítulo 1 del libro de Oseas, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dice así: dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El sentido de la fornicación, cuando hay fornicar, es ser infiel, correcto, es infidelidad. Fornicación es infidelidad, y la infidelidad Dios la trata en lo más íntimo con el ser humano. O sea, así como, por ejemplo, una mujer le es infiel a un hombre, así le es infiel el hombre a Dios. Fíjense lo delicado, es una cosa análoga. Así como cuando tú te sientes traicionado, no sé si todos hemos pasado por eso, bueno, yo por lo menos he pasado, que tú has tenido una relación con una persona y esa persona te traiciona. Claro. ¿Cómo te sientes tú? Devastado, ¿verdad? Tu corazón se siente muy dolido. Y aunque no hubieses pasado, solamente el hecho de imaginártelo, eso te produce tanto resentimiento, tanto, se te revuelve tanto el corazón, de que tú le hayas entregado a esa persona con tanta, lo hayas, vamos a decir, amado o querido, por decirlo de alguna manera, y esa persona te haya traicionado. Eso mismo pasa con Dios en el ámbito espiritual. O sea, fíjense, estas cosas no son escritas no simplemente para que las sepamos. No, nosotros tenemos que profundizar en la palabra para poderla entender. ¿Cómo se siente Dios cuando uno lo deja a Él por un Dios que no es Dios? Bueno, igualito pasa como cuando uno se siente rechazado por una persona o se siente traicionado por alguien que uno quiere. ¿Lo ven? Ahora, él lo mandó precisamente: cásate con una mujer fornicaria. Y esa mujer tuvo unos hijos, porque después dice que fue pues, como buen profeta, él tenía que obedecer a Dios. En el 3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces ahí empezó, ponle por nombre Jezreel y todo ese cuento, ¿no? Toda esa historia. Ahora, yo quería enlazar, porque así comienza la historia de Oseas. Y desde que el capítulo 1 hasta el capítulo 12, que tiene 12 capítulos Oseas, tiene 14 capítulos, Oseas habla acerca de la infidelidad en sus diferentes maneras. Y yo quiero hoy hacerles ver a ustedes por qué ocurre la infidelidad, por qué viene eso, por qué la gente cae en eso, por qué las personas caemos en eso muchas veces. Acuérdense, mire, el adversario no puede hacer nada si yo no le abro la puerta. Claro. Si yo le abro la puerta, él puede entrar en mi vida y destruirme la vida, destrozármela, deshacerme completamente la vida, la existencia, amargarme la existencia. Pero yo como persona, como creyente, como hijo de Dios, tengo el control de la puerta. Yo soy el que controlo eso. Eso no lo controla el adversario. Yo tengo autoridad para cerrar y para abrir esa puerta. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Allá leímos en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Cómo yo puedo evitar que el ladrón venga, hurte, mate y destruya? En el capítulo 7 de Oseas, vamos a leer, capítulo 7, oigan bien, capítulo 7, verso 1. Mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Efraín era el hijo mayor de Judá, correcto, Israel.
y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. ¿Y qué dice luego? Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. O sea, no solamente entra el ladrón, sino que el salteador, el atracador, porque te veo una cosa es el ladrón que hurta y otra cosa es el salteador. Son dos tipos distintos de delincuentes. El ladrón hurta de manera, vamos a decir, subrepticia. O sea, esa palabra significa que es oculto, que no se ve cuando él lo hace. El ladrón, hurto, se habla de hurto, y eso es técnicamente correcto, técnicamente correcto. Hurtar es quitar algo sin que las personas se den cuenta que se le están quitando. Y el diablo es experto en hurtar, en quitarnos las cosas sin que nos demos cuenta. Cuando el día menos pensado, cuando la necesitamos, no la tenemos. Y busca, oye, ¿qué pasó? No, se me perdió, no sé qué, no sabe ni dónde la perdió. Fue hurtado. ¿Ven? Eso es lo que hace el ladrón. Una de las cosas que hace. Una de sus partes de su ministerio. Hurtar y matar y destruir. Y luego viene el salteador, que es el que despoja por fuera. Fíjate. Fíjate que el contexto de esto, es la infidelidad espiritual o la fornicación espiritual. Que de hecho sea de paso, ya se lo voy a decir más adelante. Vamos a hablar sobre eso en este mismo tema. Pero fíjense que qué es lo que pasa aquí. No sé si ustedes están viendo que ellos fueron los que permitieron que viniera el ladrón y el salteador. ¿Por qué? Porque ellos hicieron ¿qué? Engaño. La gente no entiende, muchas veces nosotros como creyentes no entendemos lo que es la mentira. La mentira es catastrófica. La mentira produce unos efectos catastróficos en la vida de una persona. Por eso es que Dios dice, no mientas. Ni aún jurando en daño, dice la palabra de Dios, creo que en Proverbios, que ni aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, uno debe ser íntegro, decir siempre la verdad, aunque la verdad se duela y sea contraria a mis intereses, o me vaya a meter en un problema, porque generalmente, ¿sabes qué? La mayoría de la gente que miente, por regla natural, es que ellos agarran y dicen, no, es que yo no quiero tener problemas. Yo no quiero tener problemas y por eso dije una mentira. No, usted tiene que decir siempre la verdad. ¿Ven? Dios no respalda mentiras de ninguna forma. Ni que yo diga lo que diga, ni que yo argumente lo que argumente, ni que yo diga, no, es que era necesario, que era indispensable porque era la única manera. No, eso es mentira. Eso no es la única manera. ¿Ven? La única manera no es, o sea, Dios siempre te va a dar una salida correcta ante los problemas, para que no mientas. ¿Por qué? Porque la puerta que se abre, que uno tiene el control de esa puerta, es el engaño. Cuando uno hace mentira o cuando uno es dado a la mentira, uno le está abriendo las puertas al adversario para que el adversario destruya la vida de uno. Hurta, mata y destruye. Haga las tres cosas, porque todas cosas, primera hurta, ¿verdad? Todo va como en creciendo, ¿no? O sea, un hurto es algo que no se ve, pero después viene la muerte física y después viene la destrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre muerte y destrucción? Miren, yo se lo voy a explicar. Por ejemplo, yo soy un cristiano y yo decidí un día, me levanté con el pie izquierdo y dije, yo no quiero servir más a Dios, quiero volver al mundo, ok, decidí eso. Estoy obstinado, estoy cansado, me fastidia las reuniones, qué sé yo. Bueno, porque de alguna manera no estoy motivado correctamente. Y esa persona se aparta de Dios. Bueno, esa persona, un buen día, pues, se muere y le pasan las cosas, murió. Ok. Ese es hurtado, es matado y es destruido. ¿Por qué? Porque la diferencia entre matar y destruir es que matar es quitar la vida físicamente
Y destrucción es cuando tú destruyes totalmente el futuro de esa persona. Y el futuro del creyente, del Hijo de Dios, ¿sabes cuál es el futuro que Dios nos tiene a nosotros? Un futuro glorioso. Dios nos tiene, como estábamos comentando al principio de la reunión, que Dios nos va a poner un nombre nuevo en aquel cuando cantamos la canción, cuando ya se pase lista. ¿Ves? A mi nombre yo feliz responderé. Ese nombre es un nombre que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Y es un nombre muy especial. Tan especial es que Dios no lo va a decir allá, no aquí, allá. ¿Ven? ¿Qué significa que una persona sea destruida? Que esa persona va a perder hasta el nombre allá. Eso es destrucción. Una persona que no va a tener vida eterna, que no va a tener disfrute espiritual eterno. Eso es destrucción. Otra manera de destrucción, ese es el tipo de personas, por ejemplo, que no aceptaron a Jesucristo, que era lo que estamos comentando al principio también, ¿verdad? Hay personas que pasan por la vida y no les importa la palabra, no quieren compromiso con nadie, no quieren compromiso con Dios, ni con el diablo, ni con nadie. Bueno, esas personas al final van a terminar sirviéndole al adversario y haciéndole el trabajo del diablo, porque el diablo está hurtándolo y matándolo y destruyéndolo. ¿Ves? Y está el otro caso, del que es creyente, que es el que nos interesa a nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios. ¿Qué pasa con un creyente, por ejemplo, que no cumple con su ministerio? Fue llamado, ok, recibió la salvación, la vida eterna, eso no se pierde. Pero ¿sabes qué se pierde? Las recompensas, los premios, las coronas, todo lo que Dios tiene reservado para los que le aman. ¿Ves? Entonces esa persona va a ser, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, un eterno raso en el universo, un eterno raso en el mundo espiritual. Porque les digo una cosa, lo que nosotros hacemos aquí tiene repercusión eterna. Lo que yo estoy haciendo ahorita aquí, sembrando la palabra de Dios, enseñando a otros a ser salvos, a venir al Señor Jesucristo, a venir a los pies del Señor, ese trabajo glorioso tiene una recompensa de parte de Dios. ¿Ves? Porque nosotros estamos trabajando para Dios. Nosotros no estamos recibiendo un salario humano. Nadie nos está pagando por esto. Y no es que sea malo, ¿no? O sea, sino que quien me va a recompensar realmente este trabajo, esto es impagable. Ningún hombre puede pagar eso. Puede ser que a un ministro le den un salario porque se dedica 100% de tiempo completo a las cosas de Dios y recibe de ofrendas, de los diezmos y las cosas de la gente. Pero realmente el valor de este trabajo es incalculable. Eso no tiene precio. ¿Ves? Porque ¿qué cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? ¿Cuánto cuesta la eternidad de una persona? Vivir para siempre. Eso no tiene precio. O sea, una persona no puede pagar eso, nadie podría pagar. Si tuviera cómo pagarlo, no podría. Porque no hay dinero para pagar la vida eterna. Por eso es que es tan importante este trabajo de enseñar la palabra. ¿Ves? O sea, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar motivados correctamente. Que nuestro trabajo es tremendo, es importante, es el mejor de los trabajos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque los trabajos son temporales, los trabajos que la gente vive de eso es temporal. Eso es para el hoy y el ahora, ¿verdad? Y quizás para algo para mañana. Pero tarde o temprano esa persona va a morir. ¿Y eso qué va a pasar con ese dinero? Bueno, ese dinero le va a quedar a otro, pues. Le va a heredar a otra persona. ¿Ves? O sea, alguien está trabajando para otro. Pero las cosas eternas de Dios sí tienen una recompensa completa. Esa sí no se pierde. El trabajo que tú hagas aquí, por Dios, no se va a perder. Nunca, porque Dios no tiene anotado, como dice en el libro de la vida. Y todo lo que uno haga por Él va a ser recompensado. Ok. Yo quería, viendo esto de la forma como el adversario entra, yo quiero darle la importancia a lo que la gente considera mentira. La mentira, el engaño. El engaño, mentir, es la puerta de acceso del diablo para robarnos la vida eterna, para robarnos la vida en abundancia. Cuando el adversario entra en la vida de una persona, esa persona no puede tener vida en abundancia, porque lo están matando, lo están hurtando, lo están destruyendo. ¿Ven? Eso es lo que nosotros tenemos que entender.
Entonces, la forma como el adversario trabaja es esa, quitándole a la gente lo que por derecho le corresponde como hijo de Dios. Entonces la persona no tiene vida, no disfruta, de alguna manera caen en enfermedades, caen en diferentes tipos de problemas, agobios, ¿ves? Y toda esa serie de cosas, ¿producto de qué? De que está siendo hurtado, está siendo matado y está siendo destruido por el adversario. Ahora, fíjense una cosa, yo quería ir más adelante, más profundidad en este asunto, porque esto del engaño y eso, ¿saben por qué ocurre? Hay una fuente espiritual que provoca eso. Y yo quiero, con esto, nosotros necesitamos estar blindados con relación al adversario. Nosotros no le podemos dar cabida al adversario en nuestra vida para que él trabaje en nuestra vida. Una de las formas que él utiliza es el engaño, nos lleva a mentir, que nosotros mediante la mentira le damos la puerta de acceso y le decimos bienvenido, vea, pasa para que destruyas aquí todo lo que estoy haciendo. ¿Ves? Entonces, cuidado con la mentira. Ahora, ¿por qué la persona miente? Uno es inducido a la mentira. Uno es inducido a la mentira. Fíjate. Aquí en el capítulo, aquí mismo en Oseas, en el capítulo 4, oigan bien lo que dice allí, en el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice ahí? 6. Mi pueblo fue destruido 4, 6. O sea, 4, 6. 4, 6. Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Ahora, ¿qué le faltó? Conocimiento. O sea, no fue a la universidad, no fue a Harvard, no fue a Oxford. A eso. Es que no es universitario, no estudió una carrera universitaria, le faltó conocimiento. No, señor, le faltó conocimiento de Dios. ¿Por qué lo sé yo? Por el contexto. ¿Ve? Cuando hay destrucción, oigan bien, ¿qué leímos en Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es el ladrón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la falta de conocimiento espiritual de Dios produce destrucción. Fíjense las cosas, cómo viene hilando Dios fino aquí con nosotros. Porque en el 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Fíjate que aquí no se está refiriendo a los hijos de Israel solamente, dice los moradores de la tierra. Todos los que están encima del globo terráqueo están contendiendo contra Dios, o Dios contra ellos. Dice, porque no hay verdad, oigan bien, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta que se refiere al conocimiento de Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Claro. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, oigan bien, cuidado. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. ¿Qué sabe lo que significa algo que es lo que prevalece? ¿Qué sabe lo que significa? Cuando algo se impone y triunfa sobre el bien. O sea, todo esto, toda esta maldad, perjurar, ¿verdad? Jurar en falso, eso significa perjurar, hacer falsos juramentos. O también pudiera ser, mentir, ¿ves? Parte del problema, mentir, matar, hurtar y adulterar, prevalecen. Dice, y homicidio tras homicidio se sucede. Ahora yo me pregunto una cosa, la gente que dice que la Biblia es un libro retrógrado, totalmente fuera de historia, que eso no tiene ningún valor hoy en día, todas las estupideces que la gente dice acerca de la palabra de Dios, pues, los ignorantes, pues, las personas que ignoran y desconocen a Dios. Esta gente dice que este libro es un libro anticuado, retrógrado, no tiene... Ahora yo me pregunto, si usted lee esto, y yo no le digo que esto esté en la Biblia, sino que esto
esto está ocurriendo en el mundo hoy en día, pregunto. La gente miente, la gente perjura, la gente mata, la gente hurta, la gente hay homicidio. Lea el periódico. Usted puede agarrar el periódico de hoy. Yo le aseguro que ahí le va a hablar de homicidios, le va a hablar de que tanta gente haciendo maldad, tanta gente matando, tanta gente robando. Eso no está pasando hoy en día, ¿acaso? Eso es actual. Eso está pasando el día de hoy. E inclusive decimos que prevalece. Podemos decir que prevalece. ¿Por qué? Porque está, o sea, el delito ha rebasado la capacidad de respuesta de los entes gubernamentales que supuestamente se encargarían de controlar el delito, ¿correcto? O sea, hay más delincuencia y cada día la delincuencia es mayor y crece, ¿verdad? Y la policía no es capaz de controlar esas cosas. Bueno, fíjense que se dice que más del 98%, oigan bien, esto estamos hablando de estadísticas actuales, que más del 98%, casi el 100% de los homicidios hoy en día en Venezuela no tienen respuesta, quedan impunes, porque la gente la matan y nadie sabe ni siquiera quién lo mataron o por qué lo mataron. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La coletilla, ajuste de cuenta. En esos barrios, ¿cómo muere la gente? Y otros, pues, si no es un homicidio de alguien que es un pesado, por decirlo de alguna manera, o alguien que es influyente a nivel de la sociedad venezolana, entonces la policía no se encarga ni siquiera de investigar quién fue el que lo mató, o y por qué razón esa persona apareció muerta. ¿Ve? No, que le pegaron 2 tiros, no, era para robarlo, pues, y nadie sabe quién fue lo que lo hizo. Es lamentable y es triste saber estas estadísticas. Entonces yo puedo decir con toda seguridad que la maldad está prevaleciendo en el mundo. Específicamente en Venezuela, no sé, pero la maldad está prevaleciendo. Entonces, esto que está diciendo la palabra de Dios aquí es real. ¿Ven? Está ocurriendo en el mundo. Ahora, fíjate una cosa, aquí vamos al capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, Dios se está refiriendo a la gente de Él, a mi pueblo. No específicamente diciendo, no, la gente que no me conoce, la gente desconocida de otras culturas, de otras religiones. No, Él dice, mi pueblo, mi gente, la gente a la que yo le he hecho conocer mi pacto. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Entendimos eso, correcto. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a entender un poquito más esto. Vamos a profundizar aquí en la palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, cuando yo desecho algo, es porque eso ya yo lo tuve en mis manos. O sea, yo tuve conocimiento y lo perdí, lo menosprecié, lo boté, ¿verdad? Y dice y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, se olvidó, pero en algún momento la tuvo presente en su cabeza, correcto, pero la olvidó la palabra de Dios, olvidó lo que Dios decía. En algún momento lo aprendió, pero eso lo olvidó. O sea, quiere decir que estamos hablando de un conocimiento que estuvo allí. O sea, no es ignorancia. No es ignorancia, no es decir, ay, pero es que yo no sabía, a mí nadie me enseñó esto, yo era ignorante, yo desconocía que Dios era así, o que Dios era de esta manera, o funcionaba de esta manera. No, a esa persona se le había enseñado ya la palabra de Dios. ¿Ve? Fue enseñada, la palabra se le enseñó, y la persona después, ¿qué hizo? La olvidó, la desechó, o la menospreció. Podemos decir también que cuando tú desechas algo, tú dices, no, aquí esto a mí ya no me interesa, no me gusta, es que ya no me gusta, ¿ves? Ya no me convence.
O sea, en algún momento me gustaba la palabra, pero ya no. Bueno, eso también lo podemos aplicar aquí. ¿Se dan cuenta lo delicado que es esto de olvidar la palabra? Ok. Y luego dice, vamos a seguir leyendo porque todo este es interesantísimo, este contexto. Luego dice, conforme a su grandeza, en el 7, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta, dice. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma, dice. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Saben lo que esto significa? Cuando Dios dice que yo le castigaré y le pagaré, porque se están violando leyes. Miren, hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y es una ley inmutable, así como la ley de la acción y la reacción, el principio de acción y reacción, la ley de la gravedad, ¿correcto? Esas leyes son inmutables, son invariables, eso no depende de las administraciones, nada. Eso siempre, el día y el frío y el calor, el día y la noche, eso permanecerá, dice la Biblia en Génesis, capítulo 8. ¿Ven? Habla de Génesis. Y dice que eso iba a ser así, siempre, la ley de la siembra y la cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha, la gente la asocia siempre ¿con qué? Siembra y cosecha es sembrar maíz y cosechar mazorcas de maíz, ¿correcto? No, la siembra y la cosecha se refiere a que todo, absolutamente todo lo que yo siembre, yo voy a producir un fruto que se va a generar de esa siembra. O sea, si yo siembro maldad, por decirlo de alguna manera, yo voy a cosechar maldad. Si yo siembro odio, yo voy a cosechar odio. A eso es que se refiere la ley de la siembra y la cosecha. No solamente a que, no la comida, y que nosotros lo vemos como la caraotica que la semillita que tú sembraste. No, eso tiene que ver con lo que yo haga. En el Nuevo Testamento, en el libro de, creo que Gálatas, dice, no os engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ahí está la ley de la siembra y la cosecha. Ahí está. Es así, tal cual. No lo podemos evitar. Entonces, eso, cuando Dios se refiere a que yo los voy a matar y que es porque están violando leyes. Entonces van a recibir las consecuencias de violar leyes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que vimos, hurtar y matar y destruir. El adversario, ¿sabe lo que es el diablo, el adversario de Dios? Él lo que nos lleva a nosotros, nos empuja a que nosotros violemos leyes y principios. Porque él sabe que él no va a hacer más nada. Él dice, tranquilo que se lleva el tiro en el ala ya. ¿Ve? Porque esa persona está violando un principio y ese principio le va a generar una consecuencia. Va a ser hurtado, va a ser matado, va a ser destruido de alguna manera. ¿Ve? Va a generarle una enfermedad, le va a generar algún problema. Entonces le hace la vida de cuadrito. El adversario lo que hace es inducir a la gente. Él no hace mucho esfuerzo. No crean que el adversario es que, dando gran lucha. No, él lo que hace es seducir a las personas para que violen principios de la palabra. Y cuando esa persona viola los principios, entonces vienen las consecuencias y él dice, ya listo, ya terminé mi trabajo. Cuando él ve que tú empiezas a mentir, cuando tú empiezas a hacer cosas que son incorrectas, dice, listo, me voy de aquí, voy con el siguiente, porque este ya está muy trabajado. ¿Ven? Porque ve que la persona ya está violando principios. Ok. Entonces dice, comerán en el 10, ¿verdad? Comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Te das cuenta? Dejaron de servir a Jehová. Luego dice en el 11, me llama la atención, 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mira, yo le voy a decir una cosa. Cuando aquí habla de fornicación, la gente siempre lo asocia directamente a fornicación física. Bueno, todo lo que ocurre en el plano espiritual ocurre análogamente en el plano físico. Cuando Dios habla de fornicación, se ve fornicación a nivel físico, es porque espiritualmente hay fornicación espiritual. O sea, hay infidelidad con Dios. Entonces eso se va a reflejar a nivel físico.
a nosotros incorrectamente se nos había enseñado, no, que eso es fornicación espiritual y que la gente podía tener relaciones incorrectas y eso no tenía mayores consecuencias. Sí tiene consecuencias, porque eso no es más que un reflejo de lo que ocurre espiritualmente. Si hay fornicación física es porque espiritualmente hay fornicación. Mire, eso lo pueden escribir donde ustedes quieran escribirlo. Eso es una ley de Dios. Donde hay fornicación espiritual, hay fornicación física. Hay personas que piensan que eso no trae consecuencias, sí trae consecuencias. Por supuesto, aquí la estamos viendo, hay destrucción. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Correcto. Y luego dice, oigan bien, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Estas cosas generan, la persona no tiene capacidad para tomar decisiones juiciosas. Cuando una persona cae en esto, en ese tipo de actos, ¿verdad? Producto precisamente de su desligarse de Dios, de no servir a Dios, por eso es que cae en fornicación física, por eso es que carne cae en vino y mosto. Esto es conducta propia de personas que están alejadas de Dios. O sea, la borrachera, dado a la prostitución, todas esas cosas son reflejos de lo que espiritualmente está ocurriendo con esa persona. Luego dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Fíjense lo que dice aquí, vamos a entender esto, vamos a profundizar. Porque si no escudriñamos palabras, no vamos a entender la palabra. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Miren, un leño, Dios se está refiriendo a un ídolo de madera, ¿correcto? ¿Por qué el leño responde? ¿Por qué José Gregorio hace milagros? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe hace milagros? ¿Por qué la Virgencita tal hace milagros? ¿Por qué el santo fulano de tal hace milagros? ¿Por el niño de Atocha me consiguió unos reales? ¿Por qué me conseguí tal cosa? ¿Por qué los santeros usan pulseras y andan detrás de un ídolo? ¿Por qué? Porque el leño les está respondiendo porque hay espíritu de fornicación allí. Claro. ¿Ve? Que los está induciendo y desviando de la palabra. Eso es lo que está pasando, el leño. La gente que es dada a ídolos, fíjate, de hecho que eso pasa porque hay fornicación espiritual, la gente está alejando de Dios. La gente se está alejando de Dios y está sirviéndole a un Dios ajeno. Y eso está generándole este problema. El leño les está respondiendo. El leño les está dando información, les está sirviendo, les está supliendo de alguna manera lo que ellos buscan. ¿Por qué la gente se pone pulseras para servir que sea Changó y a todas esas deidades? ¿Por qué? Porque supuestamente ellos le van a dar prosperidad. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Prosperar. ¿Ve? Lo buscan por algún interés, correcto. ¿Ve? Entonces, aquí dice que el leño le responde, dice, ¿por qué? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Hay, fíjense que detrás de todo este asunto, yo se los dije, algo que induce un espíritu de fornicación. Y este espíritu tiene varias características. La gente dice, pero es una influencia que trabaja para inducir, yo se los dije, para inducir a la persona a que se aparte de Dios. Ese es el espíritu que te induce o te seduce para que mientas, para que forniques, para que te emborraches. Esas son características. Eso es lo que él hace. Él corrompe a la gente, lo corrompe, lo contamina, lo induce para que haga esos actos, para que fornique, se le presentan las oportunidades, ¿ve? A la persona para que caiga en fornicación. Las mujeres se le ofrecen a los tipos o los tipos se le ofrecen a las mujeres. O sea, es eso, te induce a la gente, sobre todo a nivel de juventud. Porque te lo digo una cosa, el diablo trabaja mucho a nivel de jóvenes, niños y jóvenes. Él sabe que corromper una sociedad tiene que comenzar temprano.
comienza por los niños. Por eso es que tú estás viendo inclusive niños con problemas de pornografía, ahora con los teléfonos inteligentes. ¿Ah? O sea, los padres tienen que estar conscientes de eso, de que sus hijos, o sea, yo no le puedo regalar a un niño una tablet, una cosa de esa que tenga acceso ilimitado a internet, porque segurito que va a caer en fornicación. Porque sabe una cosa, la palabra pornografía quiere decir fornicación. Porno es porneia es fornicación. Porneia en griego es fornicación. Por eso, pornografía es mirar fornicación. Eso es, o fornicación gráfica, pues, mirar fornicación. ¿Qué es lo que hace la pornografía? Eso es. Y eso está en las redes sociales ultra extendido. ¿Ven? Ustedes como que dicen, bueno, eso es una locura. En todos lados, donde usted te metas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados hay focos de fornicación en todas partes. Porque es corrupción. ¿Ven? El diablo está tratando de corromper al mundo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso y que nosotros estamos enfrentándonos a esa situación. Porque ese espíritu te induce a eso, te lleva a eso. Para que ustedes se den cuenta que no es una cosa de que nosotros lo estamos inventando. No, está escrito en la palabra. Esto tiene más de 3.000 o 4.000 años que fue escrito por Oseas. Porque Oseas fue mucho antes de Cristo. Mucho antes de que viniera Jesucristo por primera vez. Él fue el profeta Oseas. ¿Ves? Entonces, tú dices, luego dice aquí, fíjate, en el 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Dice, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Ve? El reflejo de lo que estaban haciendo espiritualmente, sirviéndole a los ídolos, sirviéndole a las estrellas, porque eso que ellos hacían, que dice aquí que sacrificaron en los montes e incensaron sobre los collados, eso era ofreciendo culto y sacrificios a dioses falsos. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Ves? Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. O sea, todo eso lo hacían ellos para servir o adorar a dioses falsos. Y eso generó ¿qué? Dice, por tanto, o sea, como una consecuencia, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Ves? Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras. ¿Estás viendo? Y malas mujeres, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Fíjense, todas estas cosas, este espíritu de prostitución, este espíritu de fornicación, es un espíritu que contamina a la persona, la prostituye, la induce a que mienta, a que adultere, a que se emborrache, o sea, lo lleva a la depravación. Es lo que está pasando con Venezuela, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó con el ejército venezolano? El ejército venezolano fue corrompido. ¿Ves? Fue corrompido porque le dijeron, aquí tienes el plan Bolívar 2000, o sea, discúlpeme que me meta en cuestiones de política, pero es que esto tiene que ver con eso. Porque, ¿cómo tú corrompes a alguien? Lo indujo para que robara, lo indujo para que se prostituyera, para que se corrompiera, para que aceptara prebendas. Que supuestamente el ejército es el garante o el encargado de que la constitución se cumpla en un país, en el caso de nuestro venezolano. No produce resultados. ¿Por qué? Porque ellos están completamente corrompidos. Fíjense que claro, ¿no? Qué fácil Dios nos habla la palabra y nos hace ver claramente porque ellos no pueden ahora combatir nada, porque ellos están corrompidos también. ¿Se dan cuenta? Y esa corrupción es espiritual. Y se refleja en lo físico. Aparentemente se refleja en lo físico. Por eso que, fíjense una cosa, o sea, una cosa va y lleva a la otra. O sea, yo no puedo, por ejemplo, decirle a una persona, bueno, si tú tienes problemas de sexo, vete a una casa de prostitución. Yo no puedo. O sea, ¿cómo yo voy a enviar a un... No, es que no aguanto. Bueno, mijo, busca de casarse, porque esa es la solución de Dios. No que te vayas
a un burdel. ¿Ven? Dice, busca casarte, dice la palabra, se está quemando, mire, cásese. ¿Ves? Si no tienes don de continencia, cásate. No dice, vete a un prostíbulo. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, había gente que a nosotros nos dijo eso, que si no tenía control, pues que se fuera a un prostíbulo. Y eso lo dijo un ministro. Y no uno, lo dijeron varios. ¿Ves? Entonces, por eso yo les digo, miren, Dios nos muestra estas cosas para que nosotros abramos los ojos y veamos claramente. Por eso es que yo no soy denominacional, porque de repente estaría como que dice, defendiendo los intereses de cierto grupo, de cierta secta. Y no puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Independientemente de lo que haya pasado. O sea, y yo voy a tratar en lo posible de no mencionar más ese tema de la secta, pero nosotros venimos de una secta. Y en esa secta se nos enseñó esto. ¿Ves? Que eso era, que eso no era mayor problema. Pues. Y fíjense lo que nos está diciendo la palabra. Totalmente contrario. ¿Ves? Y con razón, estos grupos tienden a desaparecer, porque son grupos que están violando la palabra abiertamente, están trabajando para el adversario. Y el adversario se encargó de engañarlos para que ellos prediquen estas cosas que no son correctas. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quería puntualizar? Bueno, que nosotros, Dios quiere que nosotros no caigamos, no abramos las puertas. Fíjense cómo comienza el asunto. O sea, no permitamos que una influencia de este tipo, ni de ningún otro, nos contamine. Porque eso es lo que nos roba la vida en abundancia que nuestro Señor vino a hacernos disponible. ¿Ven? Cómo el adversario trabajó, cómo el adversario trabaja, y claramente aquí Dios me está mostrando que detrás de ese comportamiento hay influencias operando, hay un espíritu de prostitución, un espíritu de fornicación trabajando para inducir, para empujar a la gente a que mienta, a que mienta, a que fornique, a que se emborrache. Todo eso es parte de la característica. ¿Ven? Entonces, por eso es que yo digo, mira, el problema no está en que las personas se tomen 2 o 3 tragos. O sea, si tú no tienes control de eso, no deberías de tomarte ni una gota. Ni una gota. Y si tú has tenido problemas en el pasado por cuestiones de droga o cuestiones, jamás deberías de volver a pasar por ese camino. Jamás. Eso es lo que dice la palabra. O sea, no te embriagues, no te emborraches. Eso es parte precisamente del problema. O sea, porque la gente, hay grupos cristianos que dicen, no, es que yo una vez que yo fui salvo, Dios limpió mi vida, maravilloso. Y más nunca yo me acerqué a la droga, ni al alcohol, ni nada. Fantástico. ¿Ve? Pero la palabra de Dios dice que mi mente tiene que ser renovada. Porque mentalmente yo sigo teniendo la vieja mente. ¿Y con qué se cambia eso? Con conocimiento de Dios. Lo que estuvimos viendo la otra vez, la mente renovada. O sea, ¿cómo yo cambio mi forma de pensar? Yo tengo que la forma de pensar que yo tenía antes, tengo que cambiarla. Tengo que empezar a introducir luz, palabra de Dios en mi cabeza. ¿Ve? Pensamientos de Dios. Yo tengo que poner los pensamientos de Dios en mi cabeza. No puedo permitir que seguir batallando con estos pensamientos del mundo, porque los pensamientos del mundo me van a inducir hacia abajo. Porque muchos de los creyentes comienzan muy bien y después por un tiempo usted ve que, bueno, no, fulano, ese se metió evangélico, pero después, bueno, ahora está peor. Es por eso, porque no llevaron o no supieron llevar o no los ayudaron a encauzarse correctamente. Entonces las personas desistieron y su vida se pone peor. La palabra lo dice que
cuando una persona conoce la verdad y después se aparta, su postre estado viene a ser peor que el primero. ¿Ven? Eso lo dice el libro de segunda de Pedro. Habla acerca de eso precisamente. O sea, no podemos, después de haber conocido la verdad, devolvernos del santo mandamiento que nos fue dado. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener una mente fija hacia adelante, todo el tiempo hacia adelante. Pase lo que pase, yo sigo sirviendo a mi Señor Jesús. Por encima de todas las cosas. ¿Ven? No caigo en esos altos y bajos. Bueno, no. Puede ser que tenga momentos de dificultades y problemas y de duda. No, o sea, no estamos exentos a dudar. Pero ante la duda, o sea, consulte a alguien, busque el consejo de alguien que sepa y que haya pasado y superado esas pruebas. Esa persona lo va a ayudar a usted a salir seguramente de ese problema. Pero ante la duda no se vaya con el amigote que tenía, que era el que se echaba los palos antes, ¿verdad? Los tragos. Ante la duda o ante los problemas, si usted tiene rollos o confusión con relación a cosas que dice la palabra, búsquese a personas que son y que están activos en la palabra de Dios. No se busque a sus amigotes de antes, porque eso lo van a sacar más bien de la palabra. ¿Ven? Por eso es que yo se los digo, o sea, si tú tienes problemas de droga, oye, deja de andar con drogadictos, deja de andar con borrachos si tenías problemas de borrachera, porque ellos te van a llevar a su mundo, donde tú eres débil, donde tú tienes debilidad. Se les va a hacer muy fácil volverte a recapturar, como dice. Entonces, uno tiene que tratar de evitar esas situaciones. No exponerse, porque la mejor manera de tú afianzarte en la palabra es con gente que está firme en la palabra de Dios, que están siguiendo y que están viviendo la palabra, que están haciendo el mejor esfuerzo. Yo no estoy diciendo que nosotros los cristianos somos perfectos. Todos nosotros tenemos cosas que cambiar, y hay cosas que si en mi carácter, porque generalmente es porque no hemos entendido ciertas facetas del mundo del creyente, no la hemos entendido, o de la vida. Por ejemplo, fíjense, haciendo un break aquí con esto, nosotros jamás deberíamos de discutir con nadie nada. Nunca, bajo ningún aspecto, bajo ninguna circunstancia, uno debe caer en contienda con nadie, ni siquiera por cosas de la palabra, menos aún. La palabra de Dios dice claramente en Santiago que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Uno no debe discutir bajo ningún concepto con nadie. Usted, mire, eso es una recomendación que les hago porque yo estoy trabajando en eso, precisamente. ¿Por qué? Porque el adversario es experto en meternos a nosotros en contienda. No que tú hiciste, no que tú no hiciste, no que tú fregaste, no que tú no fregaste, no que tú pusiste, no que tú no pusiste. O sea, siempre nos pone en conflicto. Y él es experto en buscar defectos, porque defectos tenemos. No somos perfectos, hermano. Estamos buscando la meta del supremo llamamiento. O sea, como dice el apóstol Pablo, voy hacia el premio del supremo llamamiento. Yo no es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado, dice el apóstol ahí en Filipenses. ¿Ven? Pero dice, pero una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ven? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea, nosotros no podemos vivir ni del pasado ni del futuro. Jesucristo nuestro Señor dijo en uno de los evangelios que cada día tiene su afán, basta cada día su propio mal. O sea, yo tengo que vivir el día a día. Ese es vivir el presente y el ahora, no vivir del pasado, ni de las glorias, ni de lo bueno, ni de lo malo que me pasó, torturándome, porque a veces la gente lo que hace es torturarse con el pasado. Otros viven de lo que fueron y de lo que... y torturan a los demás también. Entonces no puede ser, no es correcto. Uno tiene que vivir el presente y el ahora. Esos son principios de la palabra. Esos son principios. Que Jesucristo haya dicho eso,
Mira, vive la hora. O sea, ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer el año que viene a esta fecha? O sea, por favor, yo no puedo estarme ocupando en eso. Ah, no, que voy a comer el año que viene, que voy a comer dentro de ni un mes ni un día. O sea, día a día, hermano. Cada día lleva con su afán. Entonces cada día tiene su propio mal. ¿Por qué tengo que vivir? Mire, uno, y más en la situación en la que estamos, bueno, y en cualquier situación, pero en esta situación vamos a decirlo así, de que no hay holgura económica, de que las cosas no están en abundancia en nuestro país, más aún, o sea, nosotros no podemos estar, no, yo tengo que hacer una nevera del tamaño de este cuarto para meter toda la carne posible ahí porque yo tengo que sobrevivir a este apocalipsis, ¿verdad? No puede ser. O sea, mire, cuando llegue ese día, yo tendré la carne que necesite, o la empanada, o el pollo, o las caraotas, o las lentejas, pero no puedo estar viviendo, no, que en esa angustia buscando dinero, buscando hacer dinero para... No, hermano, no es así, no es lo correcto. ¿Ven? Entonces, bueno, quería hacer ese break ahí con relación a esto, porque a veces nosotros le damos al adversario puerta abierta para que empiece a trabajar en la vida de uno. No permitamos que haya contienda en nuestra vida. Uno tiene que vivir una vida en paz. En paz. ¿Sabes lo que significa eso? Paz. Paz. No buscar conflicto. No buscar que por cualquier cosa forme un lío. ¿Ves? No, en paz. En paz. Y llámese inmediatamente. Donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda perversa. Son espíritus trabajando. Son espíritus diabólicos trabajando. Espíritus tratando de que nosotros caigamos en confrontación. ¿Usted sabe cómo se destruye una iglesia? A través del chisme, a través de la contienda, de la confusión y esas cosas. Así es como destruyen iglesias. Por eso es que hay que renovar la ¿Ve? Y por eso es que la gente tiene también, exacto, y no dejarse caer en el tema. Si aquel está cediendo, yo no caigo en el tema, yo me voy, no discuto, yo no discuto. Yo antes era muy dado a discusiones, eso no es correcto. O sea, cuando tú dices, eso es como dice, dar golpe por golpe. O sea, si yo voy, hay que entender eso. Cuando Jesucristo dijo que pones la otra mejilla, porque eso es figurado. O sea, yo no puedo estar dando golpe por golpe. O sea, si viene con una mala actitud, yo no puedo estar con una mala actitud también con él. ¿Ven? Porque viene el choque, viene la confrontación y vienen los problemas, y vienen las discusiones, y vienen los pleitos. Y eso es carne, hermano. Y esa carne, eso detrás de la carne hay lo que vimos, operación de espíritu influenciándolo a uno y induciéndolo, asusándolo, pues como quien dice, echándole leña para que uno se meta en conflicto. Mira, te digo tal cosa. Oye, yo no me dejo decir eso. ¿Ve? Es asusando, pues, echándole leña al fuego para que las personas discutamos, para que nos enguerrillemos. Y nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos de eso, cuidarnos de caer en esas cosas. Así como que, bueno, fíjense qué tremendo, ¿no? Dios nos muestra, yendo aquí al libro de Oseas y desarrollando este tema tan interesante, por qué viene lo que viene, por qué pasan las cosas. Siempre hay una operación espiritual detrás de lo que aparentemente es físico. Y eso tiene su característica y uno sabe cómo ocurre. Y uno sabe, gracias a Dios, que nos ha mostrado esto. ¿Para qué? Para evitar precisamente que ese ladrón venga de nuevo a hurtar, a matar y a destruir. Porque aparte les digo una cosa, parte de la destrucción, o sea, tenemos el caso de los espíritus de fornicación, ¿verdad? De prostitución. Pero también está ese espíritu antagónico que produce choque dentro de los creyentes. Y ese espíritu también, que es distinto, pero siempre va a generar contienda. E inclusive, fíjense ustedes, ya nosotros tuvimos una experiencia en una iglesia, que por dónde se presentó el problema, por la doctrina. Cuando nosotros tenemos problemas con doctrina, nosotros tenemos que tener una cosa muy clara.
La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica. Yo no puedo decir, no, porque es que yo lo aprendí en el curso tal, con el fulano de tal, con el reverendo, con el pastor, con el ministro, con el doctor tal, fulano de tal. No. ¿Qué está escrito con relación a ese tema? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si nosotros tomamos esta regla, ¿verdad?, de ir a la palabra ante una duda de doctrina, ¿qué dice Dios? Tenemos que ir a la palabra de Dios. No lo que dice la iglesia tal o el grupo tal. ¿Por qué? Porque puede ser que precisamente eso es lo que nos lleve a confusión y a contienda. ¿Por qué? Porque la gente empieza a defender no lo que dice la palabra, sino lo que dice la doctrina de la iglesia tal. Sí. Hay iglesias, por ejemplo, mira, yo soy abierto. Que tú eres evangélico pentecostal, maravilloso. Aunque yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas que hacen los pentecostales, porque yo no he entendido eso así en la palabra, que no lo he visto. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la gente que se lanza al suelo. O sea, hay gente que dice, no, que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Sí, pero es que yo lo quiero ver escrito aquí. No en las manifestaciones que ocurren en una iglesia, sino aquí en la palabra, lo que está escrito. Si yo veo, no, llegó el Espíritu, es verdad, hay ciertos lugares que dice la Biblia que, por ejemplo, cuando las personas estaban poseídas, cuando Jesucristo ministró a gente con problemas espirituales, las personas caían al suelo, revolcándose. Pero es que era un espíritu que echaba espumarajo por la boca, el niño que tenía problemas desde niño, dice la Biblia. Pero era un espíritu diabólico, no es que era el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Me comprenden? O sea, yo veo eso en la Biblia. Pero entonces me dicen, no, que esa es una manifestación del Espíritu. No, hermano, pero es que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo no dice que pusieron a revolcarse en el suelo. No lo dice. Y entonces eso es lo que trae confusión y contienda con las iglesias evangélicas muchas veces. ¿Ves? Porque dicen, no, porque la carne es débil. Es verdad, mira. Yo puedo agarrar la palabra de Dios y agarrarla con una tijera y agarrar versículos así con pinza y hacerte una doctrina maravillosa. Pero vamos a ver el contexto. ¿En dónde pasó y por qué pasó aquello? ¿Por qué Pablo, por ejemplo, cae al suelo? ¿Por qué Pablo cae al suelo cuando se le presenta a Jesucristo? Y muchos me dirán, ¿viste que es el Espíritu Santo? No, ya va. Pablo recibe el Espíritu Santo 3 días después. No en ese momento. Porque en ese momento quedó ciego y en ese momento él venía poseído. Acuérdense de una cosa, el apóstol Pablo cuando cae al suelo, cuando se le presenta al Señor Jesús y él cae postrado, es porque él estaba poseído. Él tenía un espíritu diabólico que estaba matando creyentes, estaba asesinando. Imagínate, él consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir. Entonces tú no me vas a decir que fue el Espíritu Santo que hizo, que cuando él recibió el Espíritu Santo cayó. No, no fue así. No fue eso lo que pasó. ¿Ves? Entonces, él recibe el Espíritu Santo es cuando lo administra Ananías. Y Ananías va 3 días después, ¿verdad?, a la casa. Él estaba en oración y ayuno, de paso, le digo. El ayuno es importante para aquella liberación, para aquella sanidad. Es importantísimo el ayuno. Y él estaba en oración y en ayuno, y entonces recibe la palabra, y entonces lo que dice la Biblia es que él recibió la vista. ¿Ves? Y se recuperó, se levantó. No es que cayó al suelo, él se levantó más bien. ¿Me comprenden? ¿Ves? Entonces, cuando pasa, por ejemplo, cuando llegan, que cayó el Espíritu Santo sobre los hombres que ministró el apóstol Pedro, la primera vez que recibe en Hechos 10, cuando reciben el Espíritu Santo los gentiles, no dice que ellos cayeron al suelo, dice el Espíritu cayó sobre ellos y ellos hablaron en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban, pero no dice que ellos estaban recibiendo contorsiones en el suelo. Es verdad. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos como cayó con los primeros la primera vez. Pero no es que ellos cayeron al suelo, es que el Espíritu Santo cayó, o sea, descendió sobre ellos. Y ellos entonces hablaron en lenguas y profetizaban, dice la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, las manifestaciones del Espíritu es que una cosa no es lógica. O sea, no puede ser que cuando yo reciba el Espíritu Santo, bien. Te voy a
te vuelves loco, te caes al suelo, te golpeas con los bancos y te rompes la boca. O sea, y eso pasa en las iglesias muchas veces. Yo lo vi, a mí no me contaron eso. Yo tuve una iglesia evangélica pentecostal ahí que funcionaba ahí en donde ahorita es no, pentecostal. Ellos estaban ahí en el Nuevo Circo. Era un galpón grandísimo, ¿no? Entonces maravilloso, o sea, el ambiente fantástico, la gente muy, muy unida y todo eso. Pero cuando empezó el problema, entonces todo el mundo hablaba en lengua, unos gritaban, otros saltaban, otros lloraban. Entonces yo digo, ya va, la palabra de Dios dice que hágase todo decentemente y en orden. No dice que este profetice y aquel hable en lengua y aquel ya va. O sea, dice por turnos. Es por turno, dice por turno. Es muy clara la palabra, dice por turno. O sea, te toca a ti, hazlo tú. Después te toca a ti, hazlo tú. Después te toca a ti, hazlo tú. Así. Y todos pueden profetizar y todos pueden hablar y hablar y dar profecía y lo que sea, pero por turnos. O sea, tiene que haber orden. Tiene que haber orden. No puede ser desorden en la iglesia. Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Por eso es que yo digo, tú puedes ser evangélico pentecostal, recibiste la manifestación, es maravilloso. Bueno, pero vamos a la palabra, hermano. ¿A qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 14? Es muy clara la palabra. ¿Ve? Entonces, no, porque es que en la iglesia tal pasa así. Ya va. Eso es en la iglesia tal, hermano. Vamos a la palabra. Vamos a escrito está. Ese tiene que ser nuestro lema. Ese tiene que ser siempre nuestra única regla de fe y práctica es palabra escrita. Palabra de Dios, escrito está. Usted me dice, para escrito está, y no me lo saca de contexto, y me enseña tal como es, y yo lo creo. Yo lo creo y lo acepto. Pero si eso no está escrito, hermano, pueden ser experiencias maravillosas, no, que hubo sanidades, que hubo milagros, que no sé qué, pero ya va. ¿Dónde está escrito eso? Los brujos también hacen milagros. Yo no puedo decir que por una señal ocurra que sea de Dios. El diablo también hace señales. Por eso es que las señales no son... O sea, vamos a ser claros. Las señales son una muestra de la evidencia que Dios está presente siempre y cuando se cumplan las condiciones de la palabra. Pero en las sesiones de espiritismo también ocurren cosas. ¿Ve? Y eso es completamente diabólico. También ocurren sanidades diabólicas. Entonces por eso es que no me puedo dejar guiar nada más que... No, porque hubo una sanidad. Ya va. Hubo una sanidad. Los brujos también sanan con ramas, con ungüentos, con brebaje y con cosas y ministran a la gente también. Con espíritus malignos. Entonces, precisamente, yo no puedo utilizar el poder, un supuesto poder, para decir eso es de Dios. Ya va. Es de Dios si se cumplen las condiciones de la palabra escrita. ¿Ve? Entonces uno tiene que estar consciente de eso, dice, y estar claro en la palabra de Dios qué realmente dice Dios. Para eso Dios nos dejó su palabra, para que no nos para que no nos desviemos. Porque en cuanto a cualquier desviación, mi hermano, pero vamos a ver, vamos a estudiar. O sea, yo no quiero discutir contigo. Yo quiero es que nos pongamos de acuerdo en la palabra. Y seguramente en la palabra nos vamos a poner de acuerdo enseguida. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no quiere que haya confusión dentro de la iglesia. Dios quiere que haya paz. ¿Ve? Cuando hay confusión, hay espíritus trabajando para crear confusión, para crear contienda, para crear desavenencias y conflictos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios siempre nos va a traer a paz. Mire, hermano, escrito está, y eso es lo que yo creo. Y santo remedio. Y eso es lo que, mira, esto cierra cualquier tipo de confrontación que pueda haber. ¿Ve? Y gracias a Dios, mira, Dios nos ha estado, como dice nuestro Señor Jesús, llevando a esto, a que abramos los ojos, porque Él necesita que estemos claros para podernos encauzar a cosas mayores, pues. ¿Ve? Pero tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros en la doctrina. No podemos tener doctrinas diversas y extrañas, como dice el apóstol Pablo en alguna parte. Porque eso fue precisamente lo que creó el problema de las divisiones y las contiendas, y eso a la larga, ¿qué fue lo que trajo? La iglesia prácticamente desaparece. Mire, el apóstol Pablo todavía estaba vivo
estando vivo, y ya había doctrinas heréticas, ya había doctrinas de confusión en la palabra. Sí. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 14, 1 Corintios? Porque había desorden en la iglesia. ¿Ve? Había confusión en la iglesia. Entonces, Sí. había que aclarar eso, precisamente cuando las manifestaciones del Espíritu Santo, eso es importantísimo, esos dones del Espíritu, eso tiene que tenerlo uno claro. Esos son dones para bendición, no para crear confusión. ¿Ven? Y eso precisamente es donde muchas iglesias cristianas evangélicas difieren. Y de hecho que hay muchos, ¿por qué muchos no aceptan la verdad de la palabra? Ah, no, bueno, por el comportamiento que ven de ciertas iglesias o de ciertos grupos evangélicos. Y son maravillosos, o sea, son personas con un corazón tremendo, pero en ciertas cosas no nos ponemos de acuerdo. Por eso precisamente, porque yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Con que la gente esté revolcándose y tirándose en el suelo, porque eso es lo que el diablo dice. Eso es así. Ahora, que la gente dance, que la gente glorifique a Dios en voz alta, eso es maravilloso, eso sí. No llora a veces de... Claro, Sí. pero por el gozo, ¿me Claro, entiendes? Eso es maravilloso. Exacto. Te levantas las manos, eso, tú puedes hacer todas las manifestaciones correctas, o sea, dentro de la parte como dice la palabra, decentemente y en orden. Aquí nosotros podemos cantar en voz alta y maravilloso, ¿verdad? Que el edificio entero retumbe, pero, o sea, estamos haciéndolo con un mismo sentir. O sea, no estamos confundidos, no estamos confundiendo a nadie, no hay confusión entre nosotros, uno gritando y otro llorando, otro hablando. O sea, Otro en no el es, suelo. no es así. Eso es lo que yo no comparto. Pero Pero bueno. le dan la vuelta a la cabeza así como que Sí. si fuera... Entonces, entonces, Exorcista. entonces esa manifestación de Dios no la veo A mí eso más bien correcta. me daba miedo. Da ¿no? más miedo. ¿Ve? Yo no lo veo correcto. Yo no lo veo correcto. ¿Ve? Entonces, bueno, gloria a Dios que nosotros tenemos eso claro y gracias a Dios que, bueno, estamos en el mismo sentir, pues, en ese sentido. Bueno, entonces, esto era lo que quería compartir y le voy a dar gracias a Dios para después seguir con las otras actividades, pues, oraciones, manifestaciones y eso. Gracias te doy, bendito Dios, Padre de la gloria, gracias, amado Dios, por tu amor, tu misericordia, Padre, por hacernos ver claramente tu palabra y darnos ese gozo, Padre, de saber que estamos compartiendo lo que tú quieres que nosotros sepamos conforme a tu voluntad. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.